Estamos hablando de alguien que ha cambiado su lugar de residencia forzadamente. No es por un gusto, no es por un nuevo trabajo, no ha sido por una mejor economía, una mejor calidad de vida, sino porque definitivamente estaba de por medio su vida, estaba de por medio la seguridad de su familia. Entonces, en medio de estas circunstancias, Pedro escribe a la iglesia y que nos ha sido heredada esta información porque de alguna manera los hijos de Dios continuamos con persecución, continuamos siendo perseguidos desde una perspectiva diferente tal vez. Y muchos cristianos tal vez no estamos siendo perseguidos porque estamos demasiado amoldados al mundo. Nuestra alianza con este mundo en muchos sentidos nos ha llevado a que nadie realmente esté en contra de nosotros. No estoy diciendo definitivamente que nos volvamos los odiosos de la comarca, ¿verdad? Es decir, los odiosos de la vecindad, del vecindario, del edificio y voy a aportar lo peor que pueda para que me persigan. No, al contrario, la persecución es en función de la verdad, persecución en función de hablar el evangelio, de vivir con rectitud, de no pecar. Ese era lo que a otros les provocaba una verdadera ofensa. Entonces, aquí es importante que nosotros miremos, que nos examinemos también qué tanto nuestra vida de santidad es una realidad. Porque si estamos tan ajustados al mundo, pues definitivamente eso no nos permitiría vivir una vida de santidad. Por el contrario, una vida de santidad en algún momento va a encontrar una discrepancia. Una vida de santidad acusa la conciencia de otras personas. Entonces, por eso tenemos nosotros que examinar esta carta nos hace que nos contrastemos, y es importante que nosotros estemos constantemente contrastándonos en la Escritura, porque ese contraste nos lleva a darnos cuenta de lo que Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Es la palabra de Dios la que muestra, dice Hebreos 4:12, es la palabra de Dios la que muestra nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Nosotros cuando creemos que hemos pasado, la otra vez estaba hablando con un muchacho en una consejería, con un hermano de consejería, me decía, no, sí, yo sé que he pasado por este desierto y he aprendido mucho, y me decía nada más así las cosas, y yo le decía esto, le digo, mira, el desierto en sí mismo no te va a dejar absolutamente nada si ese desierto no pudo hacer evidente con la palabra de Dios lo que sucedió ahí. Entonces tú puedes hablar y después estás escuchando a otra persona dar su testimonio, y yo le decía lo mismo, le digo, bueno, ok, pero ¿qué habló Dios a tu vida? ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Qué fue lo que se reveló de parte de Dios o la palabra de Dios? Yo escucho muchas cosas que pasaste. ¿Y qué hemos hecho? ¿Cuál es el resultado de eso? A veces creemos que por haber pasado todas esas circunstancias nos volvemos con la calidad de consejeros. Ahora sí, como yo ya salí de ahí, entonces yo ya puedo decirle a otro lo que tiene que hacer para que pueda también salir de esa situación. Y entonces estamos viendo que toda la gente o mucha gente cristiana pues se siente tan segura y puede brindar un consejo. ¿Y cuál es el consejo que le dan a muchos inconversos? Busca a Dios. ¿Eso es posible bíblicamente? Pues Romanos 3 dice que no, que nuestra condición de pecado, la condición en la que todo el ser humano está, dice ahí, no hay nadie que busque a Dios. Entonces se vuelve un absurdo, porque decirle a alguien que no tiene la capacidad es como decirle a un manco, vente, córrele, ¿verdad? A una persona que no tiene piernas, córrele. Oye, qué gandalla, ¿no? O sea, ¿cómo le dices eso a un manco?
O alguien que no tiene, perdón, no, manco cojo es el de las piernas, ¿verdad? Ya me estoy confundiendo. Bueno, ustedes sí saben de anatomía. Y imagínate a alguien que no tiene brazos, que le digas, ay, cárgame esta mochila, no, cárgame este pastel. O a un ciego que le digas, oye, ¿ya viste el horizonte? Qué bonito se ve. O sea, no tienen la capacidad. Decir a alguien que busque a Dios, porque tú buscaste a Dios y entonces eso hizo que salieras de esa circunstancia. Dios quiere que entendamos cómo la palabra de Dios nos enseña todas las cosas en verdad, lo que corresponde a la realidad. ¿Cómo llegué yo a un punto, verdad? Pablo por eso lo explica ahí en Efesios. A ver, tú robabas, ¿y qué dice? Ahora que robaba, ya no robe más. Y entonces decimos, no, mira, ya dejé de robar, ya estoy procurando, me estoy amarrando las manos, o mejor no tengo acceso al dinero. Eso es lo que hacemos normalmente. Mejor para evitar algo, me alejo de él. Ya mejor que no me dejen dinero porque yo me conozco. Ya mejor no me acerco al alcohol porque capaz que vuelva a caer. Ya mejor que no me pongan cigarrillos al frente. Que no me pongan a esa persona que odio tanto ahí enfrente de mí, porque así no, para evitarme problemas. Entonces nos quedamos a la mitad del asunto, del problema de nuestro supuesto arrepentimiento es ese, que no completamos. Dice, el que robaba, no robe más. Y ya se queda ahí, sino que dice, trabaje. Entonces yo tengo que mirar, número uno, para poder ver un verdadero arrepentimiento y no volver consecuentemente a él, es ¿qué me motivaba a robar? ¿Qué era lo que hay en mi corazón? ¿Qué pensamientos? ¿Qué me brindaba seguridad para tomar algo que no era mío? ¿Quién estaba al centro? ¿Cuál era mi motivación de eso? Y ese análisis dice la Biblia que solo la Biblia nos lo enseña. Entonces cuando yo miro, a ver, yo robaba antes, ¿por qué? ¿He nacido de nuevo o no he nacido de nuevo? Porque esa era la discusión con la hermana esta, ¿verdad? Que estaba dando su testimonio. Yo creo que aquí ya había nacido de nuevo. Oye, pero ni te congregabas, no lees la Biblia, no entendías de la doctrina. ¿Por qué dices que? Imagínate, tú le vas a decir a alguien que aunque no habías nacido de nuevo, puedes salir de la depresión. ¿Me estoy explicando, hermanos? O sea, es tan terrible que nosotros no consideremos la Escritura como la medida, como el parámetro, como lo que nos dé la razón, que somos capaces a veces de interpretar nuestra propia vida de una forma incorrecta, las situaciones que vivimos de una forma incorrecta. Y lo peor es que eso es lo que emana hacia afuera. No vamos nosotros a predicar un evangelio a alguien si nosotros no podemos reconocer que esa persona necesita saberse pecadora. Entonces hay muchas cosas que la Biblia nos enseña que acerca de eso. No vamos a poderle dar una consejería que realmente le ayude a alguien si nosotros no lo hacemos ese consejo bíblico, que es lo que aprendí yo de Dios en su palabra, que me permite comprender lo que viví para que eso sea lo que yo comparta a otros. No es solo pasar por la experiencia. Entonces, aquí vamos a hablar acerca de lo que el apóstol Pedro está escribiendo a la iglesia y que nosotros podemos relacionarnos. Ya vimos un punto, ¿verdad? Número uno, persecución. ¿Estoy siendo perseguido o no estoy siendo perseguido? ¿Qué tanto yo estoy ajustado a los pensamientos de este mundo o qué tanto yo soy capaz de vivir la verdad para que eso pueda ser contrastante con un mundo que está totalmente yendo en contra de Dios y del Evangelio? Por otro lado, los que distinguir y no, ahora sí que quitarnos el miedo a la persecución, ¿verdad? Porque no nos gusta. Pero hay muchas cosas, entre otras a veces esa situación en la que no nos ajustamos a este mundo. Hay muchos factores en esta vida que nos impulsan al desánimo. En ocasiones, un desánimo temporal, un desánimo momentáneo. En algunos se ha convertido inclusive en crónico, como que no se les ve vida, no hay nada, ninguna razón real para vivir, no hay ninguna razón para sonreír,
para estar contento, para estar gozoso. A veces que llegamos a la iglesia y el hermano que está dirigiendo la iglesia casi se tiene que parar de cabeza para que podamos adorar con alegría, y a veces, ¿verdad?, estamos como que así, y aún a veces con todo eso, aún a veces que estamos aquí en la congregación y que eso debería de ser un deleite, dice Salmo 133, nada, como muertos, desánimo crónico. En cualquiera de los casos que nosotros viviésemos o estemos pasando o vayamos a pasar o hayamos pasado y que no hayamos comprendido realmente, porque eso es lo que les avisa. Sí, o sea, pasaste por una época de desánimo y ahora ya sales de ahí y no se trata que le digas, mira, yo me puse a ver películas de Mr. Bean y ahora ya estoy contento. Me puse a ver talk show y ya. Empecé a mirar el cielo y vi a los pajaritos y ya amanezco y ya puedo agradecer, ¿verdad?, por toda la vida. Pues eso no necesitas nacer de nuevo para hacer eso. Eso lo hace cualquier terapia motivacional. Esto va más allá de eso. Es entender las cosas, repito, a la luz de la Escritura. Si yo vengo a la congregación y la Biblia me dice, el Salmo 133, me dice que yo debo de deleitarme en eso, qué impresionante, ¿verdad? Cuán hermoso y cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cuál es tu platillo favorito? Los tacos de cabeza. Bueno, esos son los míos, ¿no? O los tacos de suadero, los campechanos. Un buen taco de buen taco de barbacoa. ¿Cuál es tu platillo favorito? Y cuando te lo comes, ¿qué pasa? Inmediatamente lo empiezas a comer y ¿qué dices? Disfrutas. ¿Estás bien sediento o ya te aventaste 7 tacos y, ¿verdad?, tomas tu bebida, ¿verdad? ¡Qué rico! Esa emoción es la que deberíamos de tener cuando nos congregamos. Y si no lo hacemos y si no es una realidad, entonces nuestra pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Cómo hemos nosotros exprimido el COVID, verdad?, para enseñar? Gracias a Dios, porque eso nos ha dejado de bueno. Pero recuerdo, me parece que fue el 1 o el 2 de enero del 2021, que mi hija llegó corriendo a la casa y dice, tengo COVID, no huelo nada, y se fue corriendo a oler su perfume. No huelo, tengo COVID. Ya le hicimos, gracias a ese síntoma, le hicimos una prueba, salió positiva y empezamos a tener ciertos cuidados. Ahora, ¿por qué comento esto? Porque si nosotros podemos distinguir que algo no está bien, nos permite comenzar a poner atención especial a eso. Si mi vida no se deleita en la comunión con los hermanos, entonces hay algo que no está funcionando bien. Hay un COVID espiritual. Hay algo que no está bien en nuestro corazón. Estamos esperando muchas veces y nuestra mente empieza a girar, bueno, pues es que la iglesia, pues es que nadie me saluda. ¿No has escuchado eso muchas veces? No, cuando sobre todo papás diciendo a los hijos, ve al grupo de jóvenes, ay no, son repayasos. Ay, no, es que no me saludan. Ay, es que son muy cerrados. Ay, y comienza a tener, y esa es nuestra idea. Afuera está el problema. No, cuando la Biblia nos enseña que algo no está sucediendo en nuestras vidas, que no hueles, es porque tienes que hacerte una prueba y porque eso va a requerir de algunas medidas. Si tú no te deleitas en la comunión con los hermanos, en la reunión de los hermanos, hay algo que no está bien y que tienes que atender. Si nosotros vivimos constantemente en desánimo, hay algo que hay que atender. Si la tristeza por una pérdida ha dominado nuestro corazón, hay algo que se tiene que atender. Dios quiere que nos fortalezcamos con la claridad que da su voluntad, que nosotros conocemos a través de su palabra. Y el día de hoy vamos a hablar de 1 Pedro 4, 6 y 7, que nos llevan a entender que podemos tener ánimo en la adversidad. Cuando las noticias son malas, cuando las circunstancias no son favorables, Dios tiene en su palabra siempre una forma
de hacernos ver las cosas con su perspectiva y entonces vivir con ánimo, permanecer en gozo. Primera de Pedro 4:6 dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Este es uno de los versículos controversiales que la Reina Valera 60 en su traducción nos ha dejado, porque parece ser que nos está invitando, o más bien nos está narrando, que se predicó el evangelio a los que han muerto ya, a los que están físicamente muertos. Pero vamos a ver que no es muy certera la traducción de Reina Valera 60. Ahorita lo examinamos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Vamos a orar, por favor. Padre, somos obedientes a tu palabra y oramos, clamamos a ti. Entendemos que para entender tu palabra, para poder asimilarla, para que forme parte de nuestra vida, es decir, que la apliquemos a nuestras vidas, requerimos la ayuda, la intervención, la manifestación del poder de tu Espíritu Santo. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos que nos aclares completamente lo que fue escrito en esta carta, para que lo comprendamos, lo entendamos, lo saboreemos, nos deleitemos en eso, en lo maravilloso que es que tú nos hables y que esto nos lleve a aplicarlo a nuestras vidas, a cada instante de nuestras vidas. Que recordemos esta palabra en momentos como los que la iglesia a las que le escribió Pedro podamos pasar. En alguna medida, en la medida que sea, Señor, sabemos que tu palabra traerá vida, traerá ánimo, así como lo provocó en las iglesias cuando lo leyeron y los hizo cambiar su perspectiva. Así nosotros permite que cambiemos nuestras perspectivas para que tu nombre sea glorificado. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede decir amén? Uno de los grandes problemas que tenemos como hijos de Dios, que tenemos también que reconocer, que es necesario reconocer, es que ese desánimo, ese empezar a caminar con letargo en nuestra vida cristiana, ese detenernos de servir al Señor, esos deseos de abandonar un matrimonio, de abandonar una familia, esos deseos de ya no querer seguir trabajando en el empleo que tenemos, de asistir a la congregación, de permanecer en un ministerio, etcétera, vienen, nos surgen porque creemos o estamos convencidos de que debemos de entender por qué está pasando eso. Queremos todo resuelto en nuestra mente. Estamos enfocados a tener razones. ¿Por qué estoy viviendo eso? Nos desgastamos profundamente en estar ahí, ¿verdad? En nuestra mente, utilizándola completamente. ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿En qué pequé? Tantas cosas que vienen a la mente, ¿verdad? ¿Qué hice bien? ¿Qué no hice bien? ¿Qué me faltó? ¿Por qué no tengo lo que yo estoy deseando? Y empieza nuestra mente a desgastarse. Eso es exactamente lo que la palabra afán significa. Y vamos a ver más adelante la exhortación que hace el Señor de vivir en humildad, que el orgullo nos lleva a esa condición de afán. Y pero recordamos también en Filipenses 4 que nos dice, por nada estéis afanosos. Ahora Pablo, ¿qué estaba escribiendo? Lo que Cristo ya había dicho también. Por nada estéis afanosos. Y que volteamos a ver al Señor, ¿verdad? Porque el Señor dice, si Él viste a las aves, si Él y a las flores, y da de comer a las aves, ¿por qué estáis afanosos? Y nos dice la razón por la cual el afán viene a nuestras vidas: una falta de fe, hombres de poca fe. Entonces, el depender de nuestras propias razones está impulsado por una incredulidad.
tenemos que saber que el Señor, ¿verdad? Ahí en Juan 16:12, le enseña a sus discípulos que no todo lo que sucede en nuestro caminar cristiano lo vamos a entender inmediatamente. No todo. Hay cosas que Dios nos va a preparar para que pasemos por algunas circunstancias, como a Pedro. Y de todas maneras se le olvidó a Pedro, con toda honestidad. Pedro, vas a ser zarandeado como el trigo, yo he rogado que tu fe no falte, cuando vuelvas confirma a tus hermanos. Le estaba advirtiendo que iba a pasar por una crisis terrible. Dios en su misericordia le advierte de muchas maneras a varios siervos de Dios de que las circunstancias no van a ser lo más favorables. A Jeremías por eso, ¿verdad? Le temblaban las patitas. Dice, no, yo soy demasiado niño, a mí no me metas en eso, esa es bronca tuya, Señor. Y que dice, mira, para lo que te he llamado, naciste para esto y para lo que te he llamado vas a ir. Entonces, no todo, ¿verdad? ¿Y qué le pasó a Jeremías? Lo mismo. Y lo dice ahí, ¿verdad? En su libro, quise abandonarte, pero tú fuiste más fuerte que yo. Sí, no creas que tú eres el único que te ha sucedido eso de aventar la toalla, como decimos coloquialmente, que te ha cansado algo, que te ha hartado, has tenido algún tipo de hartazgo. Eso desafortunadamente en esta cultura que estamos viendo se está incrementando mucho, por eso estamos llamándole a los que están iniciando o llevan algunos años ya en el área laboral la generación de cristal. ¿Por qué? Porque de repente amanecen un día con desánimo y después de ser doctores por 10 años o por 5 años, después de que sus padres ya gastaron una fortuna en su educación, ya no quiero ser doctor. Hoy no dan ganas de jalarle los pelos, ¿verdad? Bueno, tú te los jalas. No, tantos, ya he conocido a personas que terminan una maestría en psicología y de repente, no me gustó, no me satisface. Me dedico a la fotografía. ¿Así? Y es, ¿qué? ¿Cómo fue? Y digo, a lo mejor pues un lapsus, ¿no? No regresan. Hay una crisis laboral ya al día de hoy, ya tiene algunos años en Estados Unidos, en donde tienen mucho cuidado y ya están pensando en una certificación emocional, porque los que están comenzando se les invierte miles de dólares en su capacitación y después, ya que están allá trabajando, no me gustó y me voy. Y entonces, imagínate, toda esa inversión se fue a la basura. Ya no tiene ningún tipo de utilidad para la empresa. Eso es una realidad. ¿Qué es lo que pasa? Es que eso, ¿verdad? Centrados en nosotros mismos, queremos todo entenderlo, todo así, quiero todo a la mano, quiero que meter mi bolsita de palomitas, ponerle 2 minutos y a los 2 minutos yo quiero estar comiendo palomitas. Somos unos berrinchudos. Todo lo queremos a nuestra manera, todo lo queremos a nuestro tiempo, todo lo queremos y si no lo entendemos, nos afecta profundamente. En Juan 16:12 el Señor Jesús les advierte y les dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Ahí está. ¿Dios quiere que aprendamos? Sí. Dios nos da un cerebro porque ese es nuestro grande orgullo a veces, ¿no? Yo puedo aprender muchas cosas, yo quiero saber, bueno, pero es orgullo. El Señor te está diciendo, ok, no estás preparado. O sea, quiero decírtelos, tengo mucho que decirte, pero ahora no lo puedes sobrellevar, tranquilo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces Dios tiene un tiempo para todo. Dios es soberano. ¿Cuál es nuestro grande problema? Que nosotros nos conducimos como si los soberanos fuéramos nosotros. Y si las cosas no están de acuerdo a lo que yo creo que deben de estar, entonces nos desesperamos y queremos, ¿verdad?, solucionar tantas cosas a la vez que terminamos regándola, empeorando todo.
Yo quiero que mis hijos, ¿verdad? Y empiezas ahí y casi y llegan a tu casa y les agarras de bibliazos y eres agresivo. ¿Por qué, verdad? Porque no puedes saber, no tienes paciencia para hablarles, no les hablas con el amor que se requiere, no les planteas las cosas correctamente, no te sabes comunicar por ese estrés que tienes ahí, porque no estás siendo apacible y entonces terminas empeorando todo. Es terrible que nuestras propias familias no puedan distinguir que la vida de un cristiano es la mejor forma de vivir. Eso es terrible que esté sucediendo eso en nuestras familias, en nuestras propias casas. Algo que Dios nos está dotando es que Dios tiene un tiempo para enseñarnos. No nos desesperemos. No lo entiendo, Señor. Y si no lo entiendo es porque tú no quieres que lo entienda, porque nada sale fuera de tu control. Abraham, por ejemplo, ¿qué le promete Dios a Abraham? Un hijo, el hijo de la promesa. Y entonces viene con Sara, su mujer, y le dice, oye, pues Dios me prometió un hijo. Pues sí, pero conmigo, naranja dulce, limón partido. Y no hay manera, no se puede, yo ya no puedo. Pero pues mira, Agarcita, con ella la libramos. Creemos que le ayudamos a Dios, ¿verdad? Abraham no sabe esperar y se equivoca. Toma como Agar a su mujer, como Agar, bueno, no su mujer, sino su concubina, ¿verdad? Tiene relaciones sexuales con ella, nace Ismael y después era una bronca, brother. No dice la Biblia, yo si hubiera sido Abraham le hubiera dicho, pues si tú fuiste la que me dijiste, qué corazón tan noble de Abraham, ¿verdad? Pues si tú le pusiste, bueno, Abraham fue más sabio y dice, pues haz lo que quieras con tu sierva, es tu sierva, tú haz lo que quieras. ¿No? Un problema. Y hasta esos problemas están dentro de la soberanía de Dios. Pero es un ejemplo claro de no saber esperar y traer problemas. Y Dios en su gracia y misericordia todo lo tiene contemplado. Juan 16, 19, ahí mismo el capítulo 16, versículo 19, dice el Señor, Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Mira, si tú te paras, eres honesto y te paras en los pies de los discípulos y acabas de pasar los 3 años de tu vida, los mejores 3 años de tu vida, lo más hermoso, lo que jamás pudiste haberte imaginado, lo experimentaste al estar 3 años caminando con Jesucristo, con el Maestro, viendo milagros, con el Mesías, viendo cosas impresionantes, viendo como un huracán a la voz de Él se detiene, viendo que hay unos pececillos y unos panecillos y de repente sobran 12 cestas de comida. Y tú estás ahí todo el tiempo y de repente te dice, ya me voy. Oh. No sé qué cantidad de sentimientos te pueden generar eso, pero quienes hemos tenido una pérdida lo podemos entender bien. Ya no voy a estar aquí contigo, me voy. Eso debió ser muy impactante. Definitivamente lo que está mostrando esto que muestra Cristo, estaban tan impactados que ni siquiera preguntaban. Jesús les tiene que sacar la pregunta. Los discípulos no comprendieron inmediatamente la partida de Cristo. Mira, hermano, Dios conoce nuestras dudas y Dios quiere resolverlas. Para eso nos dejó la Biblia. Para eso nos está hablando. Por eso en lo que yo introducía este tema les decía eso. Es fundamental eso. Es fundamental que nosotros recordemos las promesas de Dios. Es fundamental que nosotros empecemos a ejercitarnos en empezar a llenar nuestros huecos de entendimiento con lo que la Biblia dice. Somos muy flojos en ese sentido y creemos que lo que nosotros deducimos respecto a nuestra experiencia, pues es suficiente. No, tenemos que hacer ese ejercicio y requiere mucho más inversión de tiempo y de esfuerzo para eso. A ver, yo preguntarme, ¿qué dice Dios de esto?
y ponerme ahí, ¿verdad? Y a lo mejor estoy orando y todo, y de repente, pum, el Señor me va a recordar su palabra. O de repente, ¿verdad? Alguien en una predicación, pum, el Señor me va a hablar. O vas a tener que venir a la consejería. Oye, no entiendo esto que me está pasando. ¿Qué opinas tú qué dice la Biblia al respecto? Por eso cada cristiano, cada vez que nosotros podamos enfrentar una situación difícil con los demás, hermano, tienes que si tú no le dices cuando menos un texto bíblico, mejor no digas nada. De verdad. Échale unas porras, chiquitibuna, échale ganas, hermano, ya vete mejor. Pero trata, ¿verdad?, en recordar. El Señor prometió que aun cuando a sus discípulos, que aun cuando iban a estar con los reyes, aun cuando iban a estar en lugares de prominencia, el Espíritu Santo les iba a recordar su palabra. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestra chamba en el sentido de venir a la Biblia, ¿verdad?, estar constantemente, de no faltar a los estudios, de que no me alcanza un estudio, no me alcanza una predicación más. Yo tengo que estar constantemente escudriñando la Escritura una y otra vez. ¿Para qué? Para que cuando vengan esos días malos, cuando vengan esos momentos difíciles, yo tengo un recurso. El Señor conoce nuestras dudas y tenemos la Escritura ahora. Y no podemos olvidarnos de ella. Pero nosotros no vamos a poderla aplicar a nuestras vidas si no estamos con esa intencionalidad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo reaccionó Jesús ante una situación semejante? Sigue diciendo Jesús, versículo 20: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. La promesa de Dios genera esperanza. Ahora déjenme definirles esperanza en la Biblia. Esperanza no es como la usamos coloquialmente. Yo tengo la esperanza que el mes que entra, para festejar mi 25 aniversario de bodas, me voy a ir con mi esposa a un viaje. ¿Y qué dices? Pues, ¿ya tienes algo? No, yo tengo la esperanza. ¿Puede suceder? Puede no suceder. No. La esperanza, la mejor traducción, la mejor definición de esperanza es certeza, certidumbre. Cuando la Biblia habla de esperanza, nos está hablando de algo que sabemos sí o sí que va a suceder. Por ejemplo, si tú usas el transporte público, ¿por qué te paras en la esquina? Porque tienes la certeza que en esa esquina pasa el transporte que te lleva a tu casa, ¿cierto? Eso es esperanza. Eso es una certeza completamente. Eso es lo que Pedro comprendió y por eso les escribió en esta carta, en el versículo 6 de 1 de Pedro 4, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Qué les está diciendo? ¿Qué quiere decir 1 Pedro 4:6? Déjenme leerlos en Nueva Traducción Viviente. Y créanme que cuando leemos en estas versiones, la puedes leer en Palabra de Dios para Todos. En otras versiones te va a dar una mayor claridad, como Nueva Traducción Viviente nos los explica, porque la gramática con que se tradujo al español no es la mejor para el entendimiento. Nos confunde un poco. Ve lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos. Cambia mucho ahí, ¿verdad? No es que esté mal. Si te das cuenta, si la lees así y la vuelves a leer en la Reina Valera, dices, caray, entonces ya entendí a qué está diciendo. ¿Cómo? Porque la tradujo así, Reina Valera 60, ¿verdad? Pero bueno, por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos. Aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. Entonces, ¿a qué se está dirigiendo? ¿A quién está dirigida la carta? Dijimos. Por eso es tan importante, hermanos, tan importante, para que tú puedas distinguir qué traducción de la Biblia tiene mayor certeza, tiene mayor precisión en la forma que se tradujo.
tenemos que estar recordando constantemente lo que hemos hablado con anterioridad y todo el contexto de la carta. Ya hablamos aquí, ya lo volví a recordar, se está hablando a una iglesia perseguida, a una iglesia que estaba sufriendo, y como iglesia perseguida habían tenido pérdidas lamentables, y es a lo que se está refiriendo Pablo. Esta razón la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos. ¿Quiénes son esos que están muertos? Nuestros hermanos, los mártires del evangelio en todas luces. Si ahora tú sabes que se murió un joven, oye, se murió un muchacho, mi sobrino, mi primo, un familiar, tenía 20 años, iba en un coche y un borracho lo chocó, falleció. ¿Qué te provoca eso? Hermanos, nosotros vamos a funerales muy seguido. Qué complicados son esos funerales. Porque la gente se te queda bien así como que, y más los incrédulos, ¿no? ¿Qué onda? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué Dios permitió esto? Claro. ¿Te imaginas que hubiesen quemado la semana pasada a tu papá? Que hace 3 días o hace un mes se comieron a tu hija los leones en el Coliseo Romano. O sea, qué dolor tan impresionante. Todos los que hemos recibido pérdidas en nuestras vidas es muy doloroso. Pero una muerte así, cuando se muere un hijo, la pregunta que creo que todo padre se hace: ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios? Es tan fuerte el dolor que a veces perdemos la razón, perdemos de vista las realidades de lo que la Biblia nos enseña. Los mártires del evangelio generan dudas en el corazón dolido por esa pérdida. Es tan fuerte el dolor. Pero ¿con qué iniciamos el capítulo? ¿Recuerdan? Que Cristo murió. Cristo es el ejemplo de una muerte injusta para Él. Es decir, Él no merecía esa muerte. Él no hizo nada para merecerla. No que haya injusticia como tal en eso, sino que Él no era el que debería de haber recibido ese castigo. Entonces, ese es el ejemplo, ahí en el versículo 1 lo dice. Y como Él es el ejemplo de eso, los mártires son el fruto de lo que Cristo hizo. La iglesia perseguida y la pérdida de sus amados requerían una consolación con esperanza. Y esta es la palabra que dice: hermanos, ellos están muertos, pero están destinados, ¿verdad?, a esa muerte, ¿verdad?, según los hombres, como todos los demás, pero vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. E incluso, ¿verdad?, muchos de ellos, y tal vez es una muerte que causa mucho dolor, mucho más dolor, porque esos hombres malos, esos enemigos de la fe, esas personas que no se les había afectado de nada, nadie les robó nada, nadie los ofendió directamente, nadie los lastimó. No mataron a los cristianos porque los cristianos les hubieran secuestrado un hijo. No, por predicarles el evangelio. ¿Qué decían esos hombres? ¿Qué decían esos enemigos? Se burlaban de la iglesia. ¿No lo hicieron con Cristo? A ver tú, si eres el Hijo de Dios, bájate. El mismo delincuente que estaba ahí, bájate y bájanos a nosotros. Burlones. Es terrible, dolor. Como decimos, ¿verdad? Es como tener una herida y todo te echan limón. O sea, incrementa el dolor. Pero la esperanza es que vivirán o vivan en espíritu según Dios. Lo terrenalmente perdido tiene una verdadera consolación y genera una verdadera esperanza
cuando nosotros podemos ver la implicación eterna. Cuando nosotros podemos mirar hacia la eternidad. Vivan en espíritu según Dios, ¿verdad? Ellos están vivos, sus almas, esperando por la resurrección. En Apocalipsis 6:9 vemos una oración preciosa de un clamor. Es impresionante cómo los sellos, ¿verdad? Los sellos que se van abriendo en Apocalipsis quiere decir que son revelaciones de Dios. Se abre un sello, quiere decir que como que se destapa el rollo, ¿no? Se va desenrollando el papiro para ir conociendo algo más. Y aquí en Apocalipsis 6:9 nos habla del quinto sello, es decir, y nos da una asomada, fíjate hacia dónde. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas. ¿Dónde están las almas? En la presencia de Dios, dice Pablo. Entonces está ahí, ¿verdad? Abriéndonos el quinto sello, nos está dando información, nos abre el papiro, nos da información de lo que está pasando en el cielo, en la presencia de Dios. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces, estas fueron las razones por las que murieron. La palabra de Dios y su testimonio, o sea, su propia vida de cómo vivían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Te das cuenta? Estos brothers allá en el cielo todavía, ¿verdad? Claro, está diciendo: ¿qué onda con esto, Señor? ¿No? Y se les dieron vestiduras blancas. Estas vestiduras blancas no habla de la justificación, sino de honra. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Qué impresionante, hermano, esto. Esos mártires tienen un número que está determinado por Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué es lo hermoso de esto? ¿A qué nos dice? Tranquilos, ¿verdad? Descansen. Todo esto, o sea, ¿están bien? Claro que sí. Se les va a vindicar el honor a aquellos que murieron humillados por el mundo. Hay que ver la vida con los ojos de Dios. ¿Cómo? Poniendo nuestra confianza en la obra de Cristo. Pablo lo dice en 1 Tesalonicenses 4, acerca de los que durmieron. ¿Qué dice ahí? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces vamos a estar tristes, pero con esperanza. Hay tristeza, pero con una certeza. Y eso es el testimonio de un hijo de Dios. La pérdida es pérdida. O sea, Dios no te dice: no llores, no chille, aguántese y tire piedras, no chille. No, dice Dios: sí, llora. Claro, hay dolor. Dios nos espanta del dolor. No, fe no significa nunca me va a doler nada y me quiero hacer el fuerte y no voy a llorar y hermano, sale peor. ¿No te ha pasado? Ya me ha pasado que yo me quiero aguantar el llanto y sale peor, porque ya cuando llego a un punto hago el ridículo, ¿verdad? Porque yo un momento así que ya no puedes, hermano, ya está que salió peor, no te aguanto, no. Bienaventurados los que lloran, dice el Señor. No eso de acá, los varones, los hombres no lloramos. ¿Quién dice esa tarugada? No, claro que sí. Y si lloras, eres bienaventurado. No le tengas miedo a eso. En las promesas del Señor que vemos plasmadas en la Escritura, eso es lo que nos va a generar esperanza. ¿Por qué? Porque se han cumplido fielmente. En el Salmo 84:5 vemos esta verdad: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Qué hermoso texto, qué hermosa la palabra de Dios, que nos está diciendo que ni una sola lágrima que derramamos cae a tierra, porque en Dios Él le da vida. Entonces no debemos de tener ningún temor a llorar ni lamentarnos por una pérdida. Podemos llorar, pero no como los que no tienen esperanza, dice Pablo. Cualquier pérdida en nuestras vidas
Y estamos hablando de pérdidas aquí en relación a personas que amamos. Pero el Señor nos enseña que cualquier pérdida que tengamos, si la consolación de una persona que amamos viene a través de las promesas de Dios, a través de la obra de Cristo, cuanto más las cosas terrenales. Y entonces sigue diciendo más, el fin de todas las cosas se acerca. Esta es la perspectiva que un hijo de Dios debe de tener, la mentalidad de peregrinos. Somos peregrinos en este mundo. Aquí en la tierra, Dios nos deja aquí, dice el Señor, para hacer tesoros en el cielo. Ese debe ser nuestro enfoque. Este mundo no es nuestro fin. Y ese es el problema que tenemos todo aquí en la tierra, ¿no? Y que si se pierde mi dinero, y ay, ¿qué va a pasar? Y si se pierde mi casa, ay, mi casa. Y si se pierde mi coche, ay, mi coche. Hombre, este mundo va a pasar. Este mundo no es nuestro fin. La adversidad no puede ser lo que nos domine a nosotros. No puede ser lo que defina nuestro estado de ánimo. No puede ser lo que defina nuestro impulso para hacer la obra de Dios. En 2 Corintios 4:7, el apóstol Pablo habla de la realidad y la complejidad del alma cristiana. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Dices, chale con Pablo, ¿no? ¿Cómo es esto? Atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Perspectiva de eternidad. No todo ha terminado. Dios sigue trabajando. ¿Qué es una prueba en la vida de un cristiano? Es la forma de comprender lo que Dios nos ha hecho crecer. Pasamos por pruebas y es la medida en la que yo puedo decir, mira lo que ha hecho Dios en mi vida. Y de alguna manera nos da una perspectiva de lo que Dios quiere seguir formando en nosotros. Nunca es para detenernos. El objetivo de Dios no es el sufrimiento, es el camino que trae algo bueno. Romanos 8:28. Para los que amamos a Dios, todo coopera para bien. Es el proceso para llegar a ese bien, formar a Cristo en nuestras vidas. Y entonces, por eso el Señor nos dice, sed pues sobrios. Primero, mira hacia lo eterno. ¿Cómo? Con sobriedad. ¿Qué significa la palabra sobrio? Es sofroneo. Tener la mente cabal, despejada, sano, moderado, cuerdo, prudente, seguro, sano de mente, que se domina a sí mismo, moderado en cuanto a opinión o pasión. ¿Me duele? Sí me duele. Me gustaría que no hubiera sido así, pero voy con el Señor. ¿Para qué es esto, Señor? Tranquilo. Y hay algunos que penas, ¿verdad? Ay, nos dicen la pistolita, con cualquier tronamos, ¿verdad? Cualquier cosa nos hace desbordarnos, cualquier cosa nos hace desesperarnos, cualquier cosa nos sume en angustia, cualquier cosa, llévala al Señor. En medio de la adversidad hay que recordar la palabra de Dios. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué es lo que sea con las promesas cumplidas con Dios? Entonces, si ha sido fiel hasta ahora, ¿por qué ahora no va a ser fiel de aquí en adelante? ¿Por qué no va a ser fiel con esas cosas? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Velad en oración. Dobla tus rodillas. Dobla tus rodillas. ¿Qué significa dobla tus rodillas? Encárgale al Señor todo. Porque esa es la forma en que nosotros vamos a caminar, a conocer. ¿Para qué oramos? ¿Para que Dios nos cumpla nuestros caprichos? No. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Que esa es la forma en que nos
disponemos a la voluntad de Dios, que nuestra carne, le está diciendo tu carne, no eres tú, no es tu carne la que define, no eres tú, no es tu satisfacción lo más importante, es lo que Dios quiere, es la forma en que Dios se va a glorificar. Dios quiere que nosotros todos estos conflictos que tengamos, familiares, matrimoniales, los traigamos a Él. Nuestros conflictos económicos, tráelos a Él. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llenará vuestros pensamientos y todo vuestro ser en Cristo Jesús. Entonces ese ánimo, lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pedro es que ese ánimo no está basado en que las cosas cambien, en lo que nuestros ojos ven, en las soluciones que puedan surgir o que puedan estar en nuestra mente. Porque un problema, ya estás tú pensando cómo lo vas a resolver ya, y voy a ir a pedirle el dinero a mi compadre y entonces ya voy a hacer esto y entonces voy a ir acá y voy a ir allá. Dobla tus rodillas con sobriedad, tranquilo. Las reacciones impulsivas no nos llevan, es lo contrario a sobrio. Tus reacciones, ¿verdad? No, pues ya las discusiones, ¿cómo las resuelves? No, pues ya vamos a divorciarnos, ya, la fregada todo. Eso no es sofroneo. Tranquilo, a ver, ok, estamos con una discusión, ya vamos a pararle ahorita, vamos a dormirnos y ya, al rato seguimos, mañana seguimos, otro día lo resolvemos, hay otros recursos. Pero el orgullo nos lleva a hacer insistencia, a querer que las cosas sean en la manera y que Dios nos está enseñando ahora. Si una iglesia perseguida, si una iglesia que tuvo pérdidas en sus soldados pudo recibir esta palabra, pudo entender que y seguir adelante con hermanos que habían muerto injustamente, ¿cómo nosotros no vamos a poder solventarlo? Y si Dios nos permite en algún momento vivir una persecución semejante, Dios estará preparando ahora nuestros corazones para eso. No le tengamos miedo. Aún en las tormentas, como decía el salmista, aunque un ejército acampe, aunque un ejército amenace contra nosotros, podemos estar confiados, tener paz y la fuerza suficiente para seguir adelante con muchas ganas, con gozo, servir al Señor, porque estamos sirviendo al Rey de Reyes, basados y cimentados nuestra confianza en sus promesas, y que Él cumplirá, la seguirá cumpliendo para sus hijos amados. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que nos lleva a vivir una forma diferente, a ver las cosas de una forma diferente. Somos honestos contigo y muy pocos somos sobrios. La mayoría de nosotros somos muy desesperados, incrédulos. Nos encanta el control. Nos gusta que las cosas estén sucediendo como nosotros las hemos planeado, las hemos pensado, las hemos deseado. Y nos desanima, nos desespera, nos afana cuando eso no es así. Entendemos que esto surge de que nosotros estamos en el centro, nuestro orgullo, Señor. Esa carne que nos está siempre invitando a adorarnos a nosotros mismos, a no reconocerte a ti como Dios. Perdona nuestra incredulidad y ayúdanos en nuestra incredulidad. Danos la fe, Señor. Te rogamos, danos la fe para vivir como a ti te agrada. Tú eres nuestro Padre, el dador de todas las cosas, el que nos sustenta todo, el que sustenta el universo. Sustenta en nuestro corazón ese entendimiento que nos lleve a vivir como a ti te agrada, a rendir nuestra vida, y antes de ir al doctor, antes de correr a la ayuda terrenal, que nuestro corazón se arrodille delante de ti y clame por un entendimiento y por una guía. Busque, Señor, ceda a una intervención tuya
Danos ojos para ver como tú todo. Ayúdanos a ver que hay momentos en los que no estamos listos para entender algunas cosas y ser humildes en eso. Y esperar en ti. No flojos, no desentendidos, no negligentes, pero sí esperando en ti, con paciencia, pacientemente, como el salmista que esperó en ti. Y tú escuchaste su voz, te inclinaste a él y lo sacaste del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, y los pusiste en peña. Tú das la alegría cuando en medio de la adversidad nosotros estamos seguros, confiados en ti, porque tu protección es una realidad desde nuestro corazón. Te rogamos que esta sea la evidencia que se comience a mostrar en nosotros que somos tus hijos, y que si alguien está escuchando esto y que realmente pueda distinguir que no ha nacido de nuevo, que tu gracia se manifieste para que ponga su confianza en lo que Cristo Jesús hizo, y en todo esto tú seas glorificado. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos.